Vamos, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 20. Bien, voy a hacer la lectura de esta porción, escúchela con atención. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recién hace el año pasado, pues, en algún momento, me parece que en el culto de tarde, establecía una especie de diferencia entre dos corrientes teológicas de nuestro tiempo y que en realidad no son necesariamente populares en nuestro tiempo, lo han sido a lo largo de la historia. Estas dos corrientes extremas, una de la otra, son el antinomianismo y el fariseísmo. Hemos hablado un poco de esto, pero estas dos corrientes son extremas y de ninguna manera representan lo que la palabra del Señor enseña en los evangelios particularmente. Cuando hablamos, por ejemplo, del antinomianismo, estamos hablando de aquellas personas que piensan que solamente estamos en la época de la gracia. Anti es ir en contra de o no estamos a favor de. Nomianismo, nomos de ley. Así que estamos en contra de la ley. Vivimos en la gracia y escuchamos, pues, en algún momento, en algún creyente de alguna iglesia, incluyendo iglesias presbiterianas, que dicen, estamos en la era de la gracia. Eso está equivocado porque pensar que estamos en diferentes eras, estamos hablando de una tendencia que es equivocada, dispensacional. Nosotros hemos vivido en la época de la gracia desde el principio. Pero el antinomianista, pues, entonces dice, ya no más la ley, ahora la gracia, y rechazan la ley. Mucho de la ley queda ya está proscrito, ya está fuera de nuestra disciplina, de nuestra costumbre cristiana, ahora la gracia. En el otro extremo está el legalista o fariseísta, para decirlo de una manera más acorde a la Escritura. Pero el legalista es aquel que dice, no, nada de gracia, ley. Aquí lo que impera es la ley y tenemos que cumplir la ley a como quiera que sea, a como dé lugar, por encima de la gracia. Estos dos extremos son un poco peligrosos. Y son peligrosos porque separan de una manera bastante arbitraria la ley de la gracia. Y una conclusión que sacábamos en aquella ocasión es que decíamos que la ley sin gracia no es ley. Y también hablábamos de que la gracia sin ley no es gracia. De tal manera que la gracia y la ley operan en conjunto. Si nosotros cayéramos en el error de pensar que de ninguna manera hoy estamos bajo la ley o sujetos a la ley, estaríamos cayendo en un error antinomianista, por cierto, en donde nosotros entonces estaríamos diciendo, nosotros ahora estamos en la gracia y se nos han permitido diferentes pecaditos, porque al fin y al cabo eso estaba en el Antiguo Testamento, hoy vivimos en el Nuevo. Eso sería un error. Pero nos asombraría saber que en la época del Señor Jesucristo, cuando Él estaba hablando del Sermón del Monte, había algunas personas que estaban quejándose y hablando de Él acerca de este tipo de cuestionamientos o este tipo de asuntos. Algunas personas pensaron que Jesús había venido, y por supuesto que no creían que era Dios, pero que había venido con el propósito de romper la ley, de acabar con la ley e iniciar un imperio de gracia. De tal manera entonces que estaban tratando o estaban pensando en aquella época que Jesucristo pues era un desechador de la ley. Y no solamente en esto, sino constantemente antes de este pasaje y después va a ser acusado por romper la ley. ¿Cómo es posible que esté sanando en el día de reposo? Va a romper la ley el Señor Jesucristo y ellos lo van a interpretar, o va a hacer algo diferente, y lo van a interpretar como un atentado contra la ley. Y empezaron a acusarle, a decir, Jesucristo seguramente lo que quiere es acabar con la ley. Aquellos mandamientos del Antiguo Testamento, aquella ley moral que tanto hemos cuidado, diría la escuela fariseica.
Aquellos pasajes tan hermosos del Pentateuco en donde Levítico está lleno de normatividades, que había más de 613 exigencias de la ley. No puede ser que venga ahora Jesucristo y nos diga que no más ley. Es más, Él mismo está quebrantando la ley. Y claro, Jesús es Dios. Y cuando trae a sus discípulos al monte, deja a todos aquellos a un lado y trae solamente a sus regenerados, trae solamente a los creyentes, trae solamente a sus más allegados. Y les va a dar este sermón maravilloso a ellos, y notamos que no a los fariseos, contra ellos se va a tirar después, pero a ellos, a sus discípulos, a los creyentes, les va a dar una explicación y les va a decir la función de la ley. Les va a decir cómo es importante la ley. ¿Por qué nos viene bien a nosotros el mensaje de hoy? Porque nosotros tenemos que entender que verdaderamente la ley es vital para nuestro crecimiento espiritual y que, por cierto, la gracia también. Pero cuando Jesús se enfrenta, ¿no?, a los fariseos, cuando tiene enfrentamientos frontales con los fariseos, sí les va a llamar hipócritas. Sí va a decirle el Señor Jesús a aquellos fariseos que ellos se encargan de cumplir los mandamientos más pequeños, ¿no?, que van a cumplir mandamientos muy sutiles y los más grandes no los cumplen. En ese sentido, a sus discípulos entonces va a llegar Él y les va a hablar acerca de la importancia de la ley. De esta manera, tiene que el discípulo entender que si bien es cierto que los fariseos hablaban a favor de las obras, el Señor también decía las obras son necesarias. Lo acabamos de ver en el versículo 16. Él va a hablar acerca del valor que tiene Moisés para Jesucristo y qué valor tiene la ley de Moisés para la vida del creyente. Los fariseos pensaban que la ley de Moisés era necesaria, Jesús también. Había hecho matices distintos, pero Jesús no estaba en contra de la ley. Jesús estaba a favor de la ley. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ley que él había establecido, ley a la que él mismo se iba a sujetar. Pero para romper este pensamiento dentro de sus discípulos, para que no fueran los discípulos crédulos de aquellos antagónicos que hablaban acerca de que Jesucristo estaba en contra de la ley, les dice el Señor, ni por tantito piensen, ni pase por su mente. El texto empieza diciendo, no penséis, ni se les ocurra pensar, como dicen los fariseos, como soy atacado en mis principios de enseñanza, ustedes no se vayan con esa corriente, no piensen en eso. Les está diciendo el Señor Jesucristo en la primera expresión de esta sección, que no se sumen al pensamiento de los detractores de Cristo. No les hagan caso, pues. Y el Señor les dice, no penséis, como dicen los fariseos, que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No se les ocurra pensar eso. Eso es muy interesante. Porque el mundo de ese tiempo empezó a hablar con los discípulos seguramente, a decirles, o se empezó a permear entre el círculo de los más allegados de Jesús, la idea de que Jesucristo era un detractor, era un desobediente a la ley. El Señor Jesús tiene que hablar con los apóstoles y decirles, con los discípulos y decirles con toda puntualidad, yo no vine a esto, no lo penséis, ni se les ocurra, no se sumen a ese pensamiento. No se sumen a esa ideología. ¿No es cierto que hoy día vivimos algo semejante? Ahora muchos cristianos están diciendo, es que Dios dice, es que Dios permite, es que eso sí, ahí en la Biblia dice que está prohibido, pero la Biblia está mal escrita. En realidad, esto es lo que quiso decir. Quizá tendríamos al Señor Jesús acá diciéndonos, no penséis, no se sumen a ese pensamiento, ni se les ocurra. No he venido a abrogar la ley. No he venido, pues, a romper con la ley. No he venido a desacreditar la ley. ¿Se imagina qué absurdo sería? El autor de la ley, el dictador de la ley, el que inventó la ley, ahora viene a romper la ley. No nos imaginamos a Cristo así. Dice él, no he venido para abrogar la ley y los profetas.
Cuando la palabra utiliza ley y profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Normalmente en las sinagogas una de las lecturas obligadas era la ley y los profetas. Después fue añadido los salmos como cánticos de las sinagogas. Se cantaban salmos y se leía la ley, la Torá, que era muy importante, y normalmente una porción de los rollos de Isaías. Así que la ley, los profetas y los salmos constituían el Antiguo Testamento. En aquel tiempo en que Jesús está viviendo con los discípulos, evidentemente el Nuevo Testamento no está. La Biblia que Cristo leyó fue esa, la ley y los profetas. La Biblia que estaba leyendo el mundo creyente, temeroso de Dios o aparentemente temeroso de Dios, era esa. Lo que tenían en sus manos los fariseos, todos los miembros del Sanedrín, eran justamente la ley y los profetas. Y desde luego los salmos. Y lo cuidaban celosamente. Habían hecho de la ley y de los profetas un elemento tan importante que el cumplimiento de la ley les daba a ellos la posibilidad de encontrar el favor de Dios. No sabían que Jesucristo iba a venir, que Él era el Mesías y que Él representaba la ley y los profetas y que la fe en Él, por supuesto, que daba la salvación. El Señor Jesús dice: no he venido para abrogarla, no la voy a romper, ni se les ocurra. En su lugar, no solamente no la voy a abrogar, sino que en su lugar voy a dar un paso más, sino que la voy a cumplir. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, hermana, que nosotros puede ser que no abroguemos la ley, que está muy difícil. Nadie aquí pudiera decir, ninguno de los que estamos aquí pudiésemos decir que no hemos roto algo de la ley. Hemos incumplido la ley. Y quizá nosotros pudiésemos pensar, nosotros no rompemos la ley, la cumplimos. ¿Pero qué cree? A veces nos conformamos con solamente no violar la ley. Y pensamos que no violar la ley es cumplirla. Y eso está equivocado. No violar la ley no es cumplir la ley. El cumplimiento de la ley requiere pasos específicos, actitudes del corazón, como lo vamos a ver en los pasajes que a continuación van a seguir de este pasaje. Así que el Señor de Jesucristo no solamente está diciendo, no vengo a abrogar, no vengo a quitar la ley, sino incluso es importantísima y yo, Jesús, la voy a cumplir a letra pura, cabalmente, completa. Voy a acatarla sin que falte una sola cosa de la ley. No solamente no la voy a abrogar, sino que además de manera deliberada la voy a cumplir. ¿Pudiéramos decir nosotros eso? Nosotros no vamos a romper la ley, que por cierto la rompemos a cada rato, pero dijéramos que no la vamos a romper, pero que en su lugar la vamos a cumplir. Bueno, eso sería imposible para nosotros, porque no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Aún regenerados, ¿pudiésemos cumplir con toda la ley? En realidad, no. A lo mejor pequeños esfuerzos, ¿no?, nos haría estar deliberadamente cumpliendo, pero toda la ley, dice Jesús, yo la voy a cumplir. Pero ¿cómo la va a cumplir? ¿De qué manera el Señor cumple la ley? Hay tres sentidos teológicos en la expresión la vengo a cumplir. Es decir, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo? Tres cosas teológicas muy importantes. Uno, Él va a cumplir acerca de la ley todo lo que de Él está escrito. Sí, la primera fase del cumplimiento tiene que ver con que todo lo que en el Antiguo Testamento se dijo de Él, Él lo va a cumplir. Ahora, ¿no es cierto que en su nacimiento ya cumplió el Señor Jesús todo lo que de Él se decía? Claro, nació en Belén, nació en un pesebre. Por supuesto, se cumplió perfectamente en el cumplimiento del tiempo. Atendido por el mensaje que Gabriel trajo, estuvo perfectamente alineado con lo establecido. Claro, Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él, lo ha cumplido. ¿No es verdad que después de este acontecimiento, unos años después, el Señor Jesucristo fue desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto? ¿No como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca?
Claro que lo hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque cumplió con todo lo que de él estaba escrito. ¿No es cierto que allá en la cruz él dijo, tengo sed, para que se cumpliese lo que estaba en la palabra? Claro que lo hizo. Por supuesto, porque uno de los aspectos del cumplimiento de parte de Jesús de la ley, del Antiguo Testamento, pues, los profetas y la ley, era cumplir con todo lo que de él se decía. Si hubiese faltado una profecía de la venida de Jesucristo sin cumplir, a lo mejor algún fariseo hubiera tenido razón para decir, no cumpliste con este otro requisito. Pero él, en esta primera faceta del cumplimiento de la ley, cumplió cabalmente con todo lo que de él se decía. En este momento todavía faltaban cosas por cumplirse, pero el Señor ha dicho, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Primero, lo que de mí se dice. En segundo lugar, viene a cumplir la ley porque él no va a quebrantar ni una parte de la ley. La ley ahora de ese tiempo, la ley de su tiempo, la ley escrita en la Torá, los profetas lo que dicen, no va a abrogar, sino que va a cumplir. Es decir, es el único ser humano sobre la faz de la tierra que fue capaz de cumplir con absolutamente todas las exigencias de la ley. Si yo la voy a cumplir, y en el momento que le está diciendo, amados hermanos, ya tiene 30 años. Y llevaba ya 30 años con cumplimiento de la ley. Ya le faltaba poquito para acabar su vida. Y de todas maneras, él iba a cumplir con la ley establecida en la palabra cabalmente. Así que la primera acepción del cumplimiento de la ley tiene que ver con que va a cumplir con todo lo que de él se dice. Y lo segundo es que sí, va a cumplir con toda la exigencia de la ley. Además, era absolutamente necesario que él cumpliese con las exigencias de la ley. Porque si no cumpliese con las exigencias de la ley, entraría en la condena del pecado y con ello la muerte. Pero él tenía que cumplirlo. Además, en sustitución nuestra, porque nosotros éramos incapaces de cumplir con semejante exigencia de la ley. Y la tercera cosa, que es teológicamente hermosa en el asunto del cumplimiento de la ley, es que el Señor va a venir a cumplir la ley no solamente de lo que se dice de él, no solamente para cumplir con la ley cabalmente, sino además para recibir el castigo de la ley. Porque ¿qué cree? Que la ley dice que la paga de pecado es muerte. La ley exige, ¿no?, que si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La ley dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, lo interpreta Pablo así. Pero en la ley está establecido, ¿no?, que estamos muertos. Y que la ira de Dios se tiene que descargar sobre el pecador. Para cumplir la ley, Jesucristo no solamente cumplió lo que de él se decía, no solamente acató toda la disposición, las exigencias de la ley, sino que además, a pesar de cumplir con las exigencias, de todas maneras recibió la condenación de la ley. La ira de Dios fue descargada sobre él. Nosotros diríamos ahora, Dios, pero cumplió con toda la ley. Y se supone que el que cumple con toda la ley no recibe la condenación de la ley. Pero Cristo vino a cumplir la ley y recibir la ira de Dios, la condenación de la ley, del pecado, por nosotros. Y claro, se lo está diciendo a sus discípulos, ¿no? Y los discípulos lo tienen que entender. Ni crean ni tantito, amados hermanos, discípulos de Cristo, que he venido para abrogar la ley. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La vengo a cumplir cabalmente. Porque voy a cumplir todo lo que de mí se dice, porque la voy a obedecer completamente y porque voy a recibir su condena. He venido para cumplir toda la ley. Además, esta ley es inquebrantable. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta ley no sufrirá modificaciones. Esta ley permanecerá inquebrantable por toda la eternidad. Es decir, no toda la eternidad, pues, pero hasta que Cristo venga por segunda vez y juzgue a los vivos y a los muertos.
Pero está diciendo el texto, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo estará sujeto a la ley. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, eso dice la otra versión. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Y cuando hablamos de un Dios inmutable, estamos hablando de un Dios que no cambia. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad, es decir, de este atributo de que Dios no cambia, muchas veces pensamos que no cambia Él en su parecer, pero Dios es espíritu, permanece siempre así. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Él no muta, no cambia ni de parecer ni nada en su pensamiento, no muta de ninguna manera en sus promesas, es decir, no Él dice, bueno, sí lo había prometido, pero ¿qué creen que ya me arrepentí? Mejor voy a prometer otra cosa, porque como la vida es diferente, Él no muta en sus promesas. Él no muta tampoco en aquella esperanza que tiene respecto de nosotros al final de los tiempos. Él no va pensando en cambiar ahorita el proyecto escatológico que hay para sus santos. Él no muta. Él no cambia tampoco en su parecer respecto de lo que dijo antes, para que entonces ahora sea una cosa diferente. Él no dijo en el Antiguo Testamento que detestaba a los sodomistas o a aquellos que se echaban con varones, y dice, no, pues como la cultura hoy es más liberal, entonces voy a cambiar de opinión. Lo que Él ha establecido en el Antiguo Testamento lo sostiene en el Nuevo Testamento, lo sostiene ahora y lo sostendrá hasta que Cristo venga. Y ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso que yo he establecido, dice Dios, eso permanecerá para siempre. No hay una sola cosa que vaya a cambiar respecto de la ley. Dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito sea cumplido. Ligando las ideas, Él dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que como yo voy a cumplir con toda la ley, no hay manera de que alguno de los mandamientos sea quebrantado. No hay manera. Permanecerá así permanentemente. Fíjense que el Señor utiliza la expresión J y tilde porque son las letras más minúsculas, insignificantes del alfabeto de aquella época y por supuesto también del alefato, pues hebreo. Es lo más pequeño, la tilde es como el acento, ¿no? Claro, para nosotros en español el acento significa una gran diferencia, ¿no es cierto? Porque sin el acento una palabra pudiera significar otra cosa completamente diferente, pero es minúscula. Y la iota en aquel tiempo, aquí dice J, pero en el griego es iota, es la I que le decimos I latina. Y esa iota es muy pequeña, minúscula, un palito y un puntito, casi nada. De todas las letras es la más pequeña y de todos los símbolos la tilde es la más pequeña. Esto tiene sentido porque incluso hasta el mandamiento más pequeño, hasta la mínima exigencia está tomada en cuenta y Dios no la modifica. Por eso dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, que hasta que todo termine, hasta el más mínimo detalle de la ley permanecerá, hasta que todo se haya cumplido. ¿Podemos negociar nosotros con un Dios hoy acerca de parte de su ley? ¿Podemos nosotros decirle al Señor, Señor, mira, tu ley está escrita de esta manera, pero ve cómo está la sociedad de nuestro tiempo, ve cómo el mundo está cambiando? ¿Puedes modificar un poco tu ley? De ninguna manera. Porque si la ley fuera modificada, el sacrificio de Cristo sería invalidado. Porque lo que Cristo vino fue a cumplir con una ley establecida en la Torá y de ninguna manera vino a cumplir con una ley que iba a ser cambiada en el paso del tiempo. No va a pasar, no va a acabar el mundo, sino hasta que toda la ley sea cumplida. Y el versículo 19 añade, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Yo no sé si a usted en la primera lectura que tiene de este pasaje o antes, puede tener el cuestionamiento de los mandamientos. Hemos dicho cosas, pues porque estamos acostumbrados por nuestra tradición y los clichés cristianos. Hemos dicho cosas como estas: no hay pecado grande ni pequeño, todos los pecados son iguales. Pero esta misma expresión la traspolamos y también la llevamos, por ejemplo, a los mandamientos. No hay pecados grandes, no hay mandamientos grandes ni pequeños, todos los mandamientos son iguales. Pero en realidad no es verdad, no todos los mandamientos son iguales, de ninguna manera. Un día uno de los intérpretes de la ley le preguntó al Señor para tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Le dijo. Y el Señor sí dijo cuál es el más grande mandamiento. No, el Señor dijo: no, todos los mandamientos son iguales. No. Por supuesto que hay un grande y unos pequeños. ¿Se acuerda, no? Y entonces Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Hay mandamientos grandes y pequeños? Sí, por supuesto que los hay. No todos los mandamientos son iguales, amados hermanos. ¿Sabe una cosa? El mundo hoy puede no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio. Pero si no ama al Señor por sobre todas las cosas, ese mandamiento le resulta pecado. No genera nada para la persona que lo cumple. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque el primero y más grande mandamiento es ese amor absoluto hacia Dios. Sí hay mandamiento más grande, sí hay mandamientos más pequeños. Con todo, absolutamente todos los mandamientos, hasta el más pequeño, es requerido por el Señor. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles son esos mandamientos muy pequeños? Esos mandamientos muy pequeños, sin tener una lista restringida, los va a exponer el Señor después. ¿Habéis oído que no matarás? Yo les digo. ¿Habéis oído que no cometerás adulterio? Bueno, yo te digo. Todas aquellas expresiones que vienen a continuación son aquellos mandamientos que no está exigiendo el amor al Señor porque lo da por sentado a sus discípulos, sino que los establece como esos mandamientos pequeños. Usted puede decir, yo puedo decir, yo soy santo porque nunca he matado, nunca he adulterado, nunca he codiciado, nunca he levantado falso testimonio, por lo tanto soy santo. Pero el cumplimiento de esos mandamientos pequeños sin el primero no sirven de nada. Pero el Señor va entonces al extremo de decir, aún en el más pequeño de los mandamientos, a pesar de que Él entiende que todos aman al Señor, dice Él que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y además así enseñe, dice el texto, a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No solamente el problema está en no acatar los mandamientos más pequeños, sino el problema está en que los enseña. Hemos oído, por ejemplo, conceptos como la famosa mentira piadosa. Hombre, no pasa nada. De veras no pasa nada. Hazlo. No pasa nada. No solamente es condenable quien lo hace, sino más condenable es cuando lo enseña a otros. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, ¿no es cierto? Porque a nuestros hijos a veces sin decirles, les estamos enseñando a romper hasta el mandamiento más pequeño. Con nuestras acciones, con nuestro testimonio. A otros dentro de la comunidad, fuera de la comunidad cristiana. Si alguno rompe uno de los mandamientos más pequeños y además los enseña, será pequeño, dice la Biblia. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Quiero también llamar la atención para tener una esperanza sobre la cual espero que no nos agarremos todos. De que de todas maneras nos vamos a ir al cielo. ¿No? Es decir, como quiera,
o pequeños o grandes, nos vamos al cielo. Pero esa sería una excusa absurda, ¿no? Bueno, de todas maneras me voy a ir al cielo. Así que no importa si quebranto el mandamiento pequeño, de todas maneras voy al reino de los cielos. Seré pequeño allá, pero estaré ahí. Eso es absurdo, evidentemente. Porque no podemos nosotros deliberadamente estar pecando ni en el pequeño ni en el grande. Porque aquel que consuetudinariamente peca, no puede ser regenerado. Recuerde que si no hay santificación es probable que nunca haya ido justificación. Aquel que peca con cierta frecuencia, libremente, sin arrepentimiento, con desfachatez, es que no es creyente, es que no es salvo. Ese no será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero también aquel pecador, nosotros, usted y yo, hemos cometido el pecado de transgredir un mandamiento pequeño. Y aun y cuando vamos a estar en el cielo, amado hermano, yo quisiera que hiciéramos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y que buscáramos tener el galardón grande en el cielo. Y que pudiéramos estar mejor en el cielo. Ciertamente con Cristo, pero es la responsabilidad del creyente. Pero cualquiera que lo haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Aquel que intenta cumplir con el mandamiento más pequeño y lo enseña, será llamado grande. Ahora, la responsabilidad no solamente es cumplir, sino enseñar. Es como si dijéramos, miren, yo voy a hacer mi tarea, yo voy a cumplir con la ley de Dios. Ay, si la iglesia no quiere que se amuele. No se puede. Eso no es posible. Porque la conjunción es cumplir y enseñar. Eso dice el texto. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y termina la expresión del Señor en esta idea diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser la justicia mayor que la de ellos? Los maestros de la justicia, los maestros de la ley. ¿Cómo una simple persona común y corriente puede tener una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? ¿Cómo? Si ellos son los maestros de la justicia. ¿Cómo? Pero el concepto, amado hermano, en el contexto de este pasaje y del Sermón del Monte que dicta el Señor, es muy claro. Los fariseos, los escribas, se limitaban solamente al cumplimiento llano de la ley. Lo que acabo de decir, decían ellos: no he matado a nadie, ya cumplí con la ley. Ahora nosotros decimos, nosotros también podemos hacer eso, no hemos matado a nadie. Pero la exigencia de Cristo es que mi justicia tiene que ser mayor a la de ellos. De tal manera que hay algo más profundo que eso. Pero la justicia mayor tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el corazón. Por eso el Señor va a empezar entonces a explicar cómo es mayor la justicia nuestra que la de los fariseos. Ellos se limitan llano y planamente a no matar. Pero dice el Señor Jesús: habéis oído que fue dicho, no matarás. Ahora yo les digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. Y mi justicia es mayor no cuando no mato, sino cuando no llamo fatuo a mi hermano. Mi justicia es mayor de los fariseos no solamente cuando no adultero, sino cuando no miro a una mujer para adulterar, para codiciarla. Mi justicia es mayor que la de los fariseos, no solamente cuando recibo una cachetada y me hago a un lado, sino cuando pongo la otra. Mi justicia es mayor que la de los fariseos, cuando acato más allá la ley y voy más al fondo de la ley y entiendo la esencia de la ley. Los fariseos se limitaban solamente a cumplir la ley llanamente. Pero eran unos hipócritas, eran unos falsos, eran sepulcros blanqueados con una caja preciosa, pero con el interior echado a perder. Dice el Señor que su justicia, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia, amados hermanos, tiene que ser mayor en tanto vayamos al fondo de lo que la ley estipula. Y gracias a Dios, porque el Señor va a seguir diciendo cuál es el verdadero cumplimiento de la ley. ¿Cómo cumplo la ley verdaderamente? No solamente el cumplimiento llano, sino lo que hay en el corazón. Si una persona, como dijimos al principio, se limita a no matar, a no adulterar, a no codiciar, a no levantar falso testimonio, etc., pero no tiene a Cristo en su corazón, no nace de un corazón regenerado, no hay algo que esté en el interior del ser del regenerado, esa persona con todo y su buena conducta no entrará al reino de los cielos. En el mundo, en las iglesias, como hemos predicado en los cultos de la tarde, la iglesia visible está conformada de regenerados y de no regenerados. Y a veces hasta en la iglesia visible, en las iglesias, hay gente que piensa que solamente con cumplir llanamente con la ley es suficiente para su salvación. Pero si este es el caso, no entrará al reino de los cielos. Porque la justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Y para saber cómo, pues hermano, no deje de venir porque la próxima semana empezamos con el versículo 21, con los mandamientos explicados y cómo el Señor exige que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo, pues, no vino a abrogar la ley, no era antinomianista, vino a cumplirla. Y por su gracia, nosotros lo podemos hacer también, en Jesús, como sustituto de la ley. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos nosotros leer tu palabra y entender tu exigencia hacia nosotros. Nuestra vida cristiana no ha sido como tú quieres, Padre. Pero contamos, Padre, contigo, porque tú nos has dado todo y pones en nosotros el querer como el hacer. Nos has santificado, Señor, y nos has dado las herramientas para librar la batalla y salir victoriosos. Ayúdanos para que no seamos una iglesia que solamente se dedique a cumplir la ley, sino que vayamos más allá de esto, que hagamos actos deliberados, como Jesús, que no solamente no vino para abrogar la ley, que no vino a eso, sino para cumplirla deliberadamente. En esto pedimos que nos ayudes y que nos dirijas, porque solos no podemos. Lo pedimos así, en el nombre de Jesús. Amén.